más por un tema de agenda, están en el Consejo de Ministros, hay temas interesantes que evaluar allí y precisamente vamos a hablar de eso, de la reunión que tiene hoy el equipo de gobierno para evaluar lo que podría ser el fin de un proyecto que en su momento dio muy buenas noticias al país. ¿Qué pasa? Hoy PCM, el premier Adrián Sen, sustentará el proyecto para poder poner fin, declarar la extinción de lo que conocimos como legado. ¿Qué era legado? Básicamente Lore era una entidad que se creó en su momento para administrar las obras que se generaron, que se construyeron por los Panamericanos Lima 2019. En su momento, te digo, mostró como una gestión moderna, eficiente, que venía ya de una construcción rápida como fue la construcción de los Panamericanos, o por lo menos decir una construcción que en su mayoría a cargo de otro país como el Reino Unido, presentaba una nueva forma de construir, se entendía que era una forma rápida de construir y bueno, el legado administró precisamente ese legado, por eso el nombre, el legado de obra que quedó de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Estaba primero adscrito al MTC, después lo tiene PCM y todo parece indicar que PCM le podría poner fecha de defunción hoy al legado. ¿Por qué? Porque hoy el equipo de gobierno analizará precisamente eso, extinguir este proyecto. Todo apunta a que finalmente se busca que el IPD sea la entidad que administre, en todo caso, Lore, estos escenarios deportivos. Hay personas que consideran que el legado cumplió su ciclo, en su momento hizo bien las cosas en los Panamericanos y recuerdan, por ejemplo, el tropiezo fuerte que tuvo legado con algunas obras en los bolivarianos del año pasado en Ayacucho. Recuerdan, por ejemplo, obras inconclusas, recuerdan, por ejemplo, no previsión de lo que podía ser un clima extremo que terminó malogrando la inauguración de los bolivarianos el año pasado. Entonces, hay alguna duda, digamos, si legado debe seguir o no continuando. Por otro lado, Lore, tienes más bien a quienes dicen hagan lo que quieran con legado, pero no se lo entreguen al IPD, que el Instituto Peruano del Deporte más bien ha sido siempre criticado por su mala gestión, ¿no? Por tener una gestión, si quieres, a veces muy permeable a la política, donde se pueden colar algunas designaciones no meritocráticas, donde a veces la política encuentra en el IPD un bolsón, por ejemplo, de puestos laborales. Y precisamente ese es el recuerdo que tenemos. Así que vamos a ver qué decide hoy el Consejo de Ministros, Lore, con legado. De verdad que me parecería una torpeza política y de proyección desaparecer legado, porque legado ha sido una de esas pocas cosas que en el país funciona bien. Hablando a nivel de Estado, hablando de Estado que hace. Sí, tuvo la asociación con Reino Unido para la gestión y la construcción de infraestructuras que hasta hoy se mantienen, que están en muy buen nivel, que se utilizan no solamente para las competencias internacionales, sino para que los niños puedan hacer talleres hoy en las vacaciones escolares, para distintas competencias y torneos, porque el deporte, la salud, la vida sana es necesaria y necesitamos infraestructura para ello. Pero por otro lado, legado tuvo un rol esencial e importantísimo en medio de la pandemia, porque una de las estructuras que todavía manejaba legado se utilizó como la Villa Panamericana. Fue la Villa Panamericana la que evitó que mucha más gente se muera en pandemia, porque al final era donde trasladabas a aquellos pacientes que necesitaban mayor monitoreo, pero que no había capacidad de llevarlos a los hospitales. Y el rol que tuvo legado allí, a pesar de no ser del sector salud, fue determinante. Hoy en día hubo problemas en la construcción, sí, en los bolivarianos, y hay todo un debate a si culpamos al gobernador regional Oscorima o culpamos al legado. También hay un manoseo sobre qué personas han estado al mando del legado, porque en un momento estuvo Neuhaus, ahora Neuhaus está en otro rol, pero lo concreto es que el legado ha servido. Al contrario, el IPD debería ser absorbido por legado, que es más eficiente. Hoy el IPD está en cuestionamientos alrededor del Estadio Nacional, sobre si lo alquilan para conciertos o lo alquilan para los eventos deportivos, para si es la casa de la selección peruana o no. Y así tenemos un montón de infraestructura de estadios manejada por el IPD que no funciona. Toda esa infraestructura maravillosa que se hizo, ¿te acuerdas? Para los Juegos, la Copa América. Claro, la 2004. Copa 2004, que se construyó
Hoy esos estadios, en su gran mayoría, están hechos un desastre. El estadio de Piura es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, de verdad, ¿por qué le vamos a dar a alguien que no ha hecho bien las cosas en lo largo de las gestiones y el tiempo versus un proyecto que sí funciona, que hace bien las cosas porque está mucho más desburocratizado? Claro, finalmente aquí lo que tienes, Lore, es una decisión que va a ser debatida o puede estar siendo debatida en este momento en el Consejo de Ministros, pero quiero mostrarte el recuerdo de lo que fue la crítica al Legado y a otras entidades que estaban a cargo de las obras de infraestructura en los Juegos Bolivarianos del año pasado. Ya no hablamos de los Panamericanos, porque a partir de esto también creo que se está pensando ya en poner un fin a este proyecto. El año pasado fue realmente una vergüenza que la inauguración tuviera a un estadio, en este caso el estadio estaba siendo ejecutado por el gobierno regional de Ayacucho, pero que no estaba listo y que se decía va a estar listo para julio, culminado al 100% en julio de este año. Al Legado le tocó ejecutar la vía deportiva, el complejo habitacional, digamos, y el comedor, y tampoco estaba terminado al 100% en el inicio de los Juegos. Vamos a recordar este material y cómo compartían los que ya llegaban a los Juegos Bolivarianos del año pasado, compartían las imágenes de Ayacucho con infraestructura deportiva sin terminar. La lluvia también afectó en su momento la inauguración, pero tú dices, oye, si se construye en Ayacucho, se debería pensar en que una lluvia no te malogre un coliseo, como fue lo que ocurrió en la inauguración de los bolivarianos el año pasado. Vamos a ver parte del recuerdo de estas últimas críticas que tuvo el proyecto Legado. Mira, este era el estadio, ¿no? El estadio Las Américas, ejecutado por, en este caso, el gobierno regional. Mira eso. Ese estadio, la ejecución fue el gobierno regional. El estadio de Las Américas, la ejecución fue el gobierno regional. Pero entonces el culpable es el gobernador Oscorim, el Huayqui. Entonces, ¿por qué le quieres cargar el muerto al Legado? Cuando se hacen bien las cosas, cuando las hace el BCR bien, el Estado dice, ay, no, porque él solo el BCR, nosotros también. Cuando algo se hace mal, entonces que cargue la responsabilidad el que le corresponde también. Legado ha tenido un problema en los últimos años también de nombramientos, de personas que han cambiado y cambiado y cambiado, pero el proyecto tiene una buena iniciativa y ha tenido resultados. Si uno pone en la balanza lo bueno y lo malo, al final del día lo bueno termina siendo mucho más relevante. La cantidad de expertos que dicen no desaparezcan Legado, esta infraestructura buena deportiva que hay va a terminar desapareciendo, como los estadios que se construyeron para la Copa América. Recuerdo cuando Woodman dirigió el IPD, trabajaron la construcción de los estadios y la infraestructura, y hoy, tú bien lo recuerdas con Piura, son una desgracia. Están abandonados a su suerte. Correcto. Estas imágenes, te decía, correspondían al Estadio de las Américas ejecutado por el gobierno regional de Ayacucho, pero al Legado se le critica no haber culminado a tiempo la villa deportiva y el comedor, que eran parte también de los complejos que se tenían que construir para los bolivarianos. Pero incluso más allá de las obras, Lore, también las instituciones son las personas que gobiernan estas instituciones. Y es muy distinta la gestión que tuvo Carlos Neuhaus, por ejemplo, a la gestión actual, ¿no? Tienes allí dificultades. Lo que creo que el gobierno quiere hacer es ordenar la situación y poner a la infraestructura deportiva a cargo del ente rector del deporte, Ministerio de Educación. que es el Ministerio de Educación a través del IPD. Más chamba para el ministro Morganquero. En el IPD, Lore, la situación es compleja porque en el IPD Latina Noticias ha reportado en su momento el caso Huayquis en la sombra. En su momento, una persona allegada, cercana a Nicanor Boluarte y a Dina Boluarte, era investigada por contrataciones en el IPD. Entonces, el IPD tampoco es un espacio libre de estas influencias. Esto está investigándose, pero vamos a recordar el informe de Punto Final del mayo del año pasado, que hablaba de designaciones, cómo los puestos en el IPD, cómo se asignaban así, por contactos, al dedazo. Esto todavía se sigue investigando y hay una persona que incluso estuvo detenida por un tiempo en el caso Huayquis en la sombra. Vamos a ver este recuerdo de Punto Final. Usted es amigo del señor Boluarte en todo caso. Solo por ser amigo es que lo están involucrando. Usted no tiene nada que ver.
Para la Fiscalía, Víctor Torres es un operador en la sombra del gobierno de Boluarte, con influencia suficiente para la contratación de personal. ¿Qué cargo voy a tener en el IPD? Es un cargo en Oga, con 5 empiezas. ¿En qué región me vas a poner? En Lima. Es CAS. ¿Qué cargo y remuneración? Me dicen que empiezas con 4. Es en oficina de recreación. ¿Cuándo sale el CAS y cuándo culmina? ¿Puedo llamarte para conversarlo? La unidad de investigación ha confirmado que aquello que se hablaba por chat tuvo correspondencia directa con la realidad. Estas son las 3 órdenes de servicio que el IPD giró a favor de Guamán, beneficiándola con un total de 45.000 soles. Bueno, así se hacían las designaciones en el IPD y la investigación apuntaba a que allegados de los hermanos Boluarte utilizaban esos cargos como fichitas de cambio, ¿no? Para conseguir un trabajo a algún allegado.